Dices, Monedero, y te cito textualmente, reconocemos el derecho al conjunto de los catalanes y catalanas a decidir libremente desde el principio cuál es su inserción en el conjunto del Estado. Aquí vuelves a no entender, Monedero, lo que significa el derecho a la autodeterminación de las naciones, el derecho a decidir. El derecho a decidir no es que los catalanes decidan cómo se insertan en el conjunto del Estado español, o que tú como español decidas por ellos qué opciones de estatus deben ellos adoptar. El derecho a la autodeterminación de las naciones significa el derecho a que decidan los catalanes lo que ellos quieran, a que los catalanes decidan lo que les dé la gana, incluida la posibilidad de no insertarse en el conjunto del Estado, es decir, incluida la opción de la independencia. Monedero, esto no fue un lapsus lingüístico tuyo, porque lo repites más de una vez en tu video, lo que demuestra tu visión españolista del asunto. En varias ocasiones sigues estableciendo, o sea, por ejemplo, más adelante en tu video dices que hay que establecer líneas de acuerdo para que los catalanes y las catalanas le decidan libremente cuál es su engarce en el conjunto del Estado. Y lo vuelves a repetir al final. Por eso dije y vuelvo a repetir que la defensa de la plurinacionalidad que ustedes hacen no es otra cosa que multiculturalismo liberal, donde ustedes reconocen de manera superficial la identidad de las naciones sin Estado, les ofrecen migajas para que brinquen y salten en su carnaval, pero para al final decirles, no cuestiones quién manda aquí. Es decir, el multiculturalismo liberal reconoce tu identidad y tu derecho a decidir siempre y cuando el derecho a decidir se limite a cómo tú te quedas dentro de España para dejar que España y Madrid sigan mandando. Ustedes no ponen en cuestión que la soberanía decisional siga en España. Tu respuesta me confirma algo que también dije en el video anterior, es decir, que ustedes proponen una salida más inteligente para salvar la unidad de ese Estado imperial colonial podrido que se llama España. Eso no tiene nada que ver con la vindicación de plurinacionalidad de los pueblos indígenas en las Américas, que significa para ellos la plurinacionalidad es para ellos la soberanía democrática de los pueblos a decidir, el reconocimiento a que ninguna nación decida por la otra y la idea de que no haya un centro de decisión. Al decir que el derecho a decidir es, como dices tú, que es el derecho a decidir cómo insertarse dentro del Estado español, confirmas que tu reconocimiento al plurinacionalismo es muy liberal multicultural y te otorgas como españolista colonial la decisión de qué deben optar los catalanes en un referéndum de autodeterminación. Es que no se te ocurre que el derecho a la autodeterminación de los pueblos incluye el derecho a separarse del Estado imperial. No estarás repitiendo la vieja fórmula stalinista, donde formalmente se reconocía el derecho de las naciones a decidir, pero reduciéndolo al derecho a decidir cómo se quedan dentro del Estado imperial ruso, sin nunca contemplar el derecho a la ruptura democrática de un pueblo. Te hago estas preguntas porque en todo momento cuando hablas de un referéndum y hablas de que les decidan libremente y democráticamente los catalanes, en todo momento le metes allí un apellido, un atributo, que es decidir cómo se insertan dentro del Estado español. Nunca te planteas la posibilidad ni el derecho de ese pueblo a tener como opción y a decidir la posibilidad de salirse de ese Estado. El tema no es si la mayoría votaría por la independencia o si votaría por otra fórmula. Ese no es el tema. El tema es que le toca a los catalanes decidir eso y no a ti ni a mí. Como puertorriqueño, conozco muy bien tu retórica colonialista y lo que significa que un pueblo no tenga el derecho a la autodeterminación, porque la nación opresora se lo niega condicionándole las alternativas de estatus posibles. A nosotros nos hacen eso todo el tiempo en Puerto Rico. Es el imperio el que impone qué alternativas de estatus pueden estar consideradas en un referéndum. Y si hay alguna alternativa que a ellos no les interesa, entonces se suspende el referéndum. Es decir, vota siempre y cuando sea la alternativa conveniente al imperio. Y está repitiendo la misma lógica imperial, pero lamentablemente desde una supuesta izquierda. Que venga esta propuesta imperial colonial de alguien como tú, que
que dice llamarse de izquierda, para mí no cambia nada. Punto 8. En fin, y creo que con esto termino. Mucho ruido contra el régimen del 78, pero desde que se aprobó el referéndum en Cataluña y ven que se quiebra el régimen del 78, se sitúan del lado de los opresores denunciando la ilegalidad del referéndum. No te puedo negar que me alegró mucho ver que hace pocas semanas ustedes se hayan sumado contra el régimen, aunque sea por conveniencia electoral, porque en el fondo ustedes lo que vieron fue que al ver que ustedes se quedan marginados, que ustedes están contra la rueda de la historia, contra el movimiento popular catalán, porque se han creído el cuento que eso es toda una manipulación de la derecha neoliberal catalana, como tú repites en tu propio video, y ahora que alguna gente de tu liderato de Podemos se ha dado cuenta que esto es un movimiento popular, que esto es una demanda popular y que esto no es reducible a un grupillo de capitalistas burgueses de derecha neoliberales, entonces ustedes comienzan a sumarse a las fuerzas que critican el régimen de Rajoy. Pero siempre con el freno puesto. Siempre con el freno puesto. Y lo demuestra tu video. Siempre condicionando cuáles son las opciones. Siempre como españolistas diciendo a los catalanes lo que tienen o lo que no tienen que hacer. Y me parece que en una situación como esta, como español, como castellano, no te toca a ti decidir qué quiere la nación catalana. Te toca quedarte en silencio, apoyar su derecho a decidir, apoyar incluso su derecho a hacer un acto de desobediencia civil, ser solidario con ese acto y dejar de estar repitiendo las tonterías imperiales, coloniales del españolismo en España. Muchas gracias.